Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta palabra hay un fundamento que la iglesia no debe perder de vista. El tema que comparto con ustedes esta noche se llama los fundamentos de la fe. Son muchos fundamentos cuando nosotros nos metemos a ese tema, pero quiero destacar tres fundamentos importantes. El capítulo 17 y versículo 3, ustedes ya lo han escuchado en otras sectas cristianas, cuando dicen: y esta es la vida eterna, que te conocen a ti, el único Dios verdadero. ¿A quién le han hablado con ese versículo en la calle para poderlo convencer de sus doctrinas? Si a usted no le han hablado, pues qué bueno. Pero son los testigos de Jehová los que usan este versículo como caballito de batalla para poder fundar una doctrina que lo que hace es explicar uno de los fundamentos de la fe, diciendo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cuando a usted le preguntan: ¿y usted a qué Dios adora?, ¿a qué responde usted? ¿Qué responde usted? Las respuestas son muchas y a veces son vagas, a veces son superficiales y a veces no se sabe qué responder. Pero la más común que escuchamos es que yo adoro al Dios de la Biblia. Sin embargo, hermanos, en la Biblia aparecen muchos dioses. En la Biblia aparecen muchos dioses. Los dioses de los amorreos, los dioses de los heteos, el dios de los filisteos, los dioses paganos. Aparecen muchos dioses, pero ¿a cuál de todos de ese Dios adora usted? ¿Cómo lo identifica? Es uno de los fundamentos que se está obviando en la iglesia, y es por esa causa que la gente no sabe ni a qué Dios adora. Es por eso que como no sabe a qué Dios adora, cualquier cosa cree. Cualquier cosa que mira la imita, aunque esté lejos de lo que el Dios eterno enseña que se debe hacer, pero lo practica. Diciendo y justificando que el Espíritu reparte como quiere. Pero ¿qué espíritu? ¿Me entienden? ¿Qué espíritu? Cuando el apóstol que nos es dado a nosotros los gentiles dice que Dios es un Dios ordenado. Y si Dios es un Dios ordenado, dice: todo háganlo decentemente y en orden. Entonces, ¿qué Dios? ¿Cómo lo identifica usted a ese Dios? ¿Cómo lo identifica? ¿Cuál Dios adora usted? Es necesario que todos los que seguimos los pasos de Jesucristo sepamos también a qué Dios adoraba él. Y a ese Dios debemos de adorar nosotros.
Amén, amén. Aleluya. La palabra del Señor nos enseña que hay un Dios creador del universo, de los cielos y la tierra. Dios grande, potentoso, temible, Dios fuerte, Dios único. Y sobre todo, hermanos, cuando hablamos de Dios, dice, un solo Dios. ¿Sí? Un solo Dios. El que tiene más de un Dios es un idólatra. El fundamento que el apóstol Pablo da, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cuatro dioses, 5 dioses, no hay más que un solo Dios. Y si nosotros no estamos claros en qué Dios creemos, yo les quiero compartir esta noche a ese Dios que yo adoro, yo sirvo, yo sigo. Porque a veces, hermanos, tenemos una idea muy superficial acerca de nuestra fe. Sin embargo, Dios, que es soberano, conoce la intención de nuestro corazón. Y Él nos ayuda y nos orienta, pero también hay una parte donde nosotros debemos de preocuparnos por el conocimiento personal. Es por eso que nosotros tenemos una Biblia que nos enseña sobre ese Dios. Lamentablemente no la leemos. Yo he visto en ocasiones acá en este lugar, en los días que tocan las mujeres, tocan los varones, tocan los jóvenes y van a compartir el texto, solamente repiten los que están pegados en la pared, porque no se saben ninguno. Voltean a ver para un lado, para otro, y porque no saben qué decir. Y otros pues toman la Biblia en ese momento y empiezan a buscar y sacan versículos, el primero que agarraron. Y hermanos, eso es desconsideración a nuestra propia vida. Es desconsideración a nuestra propia salvación. Es desconsideración, hermanos, a nuestra vida de fe. El primer fundamento es un solo Dios. Un solo Dios. Si usted tiene un solo Dios, usted es mi hermano. Y yo sé que tienen un solo Dios. Y por eso lo digo. Pero quiero que en la mente, en el corazón, se vayan las imágenes tal como está el Señor lo mandó cuando le dio los mandamientos a su pueblo y le dijo: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo. No te harás. Dios no tiene una forma corporal como la nuestra. No la tiene. Por eso no podemos hacernos ninguna imagen. A Dios nunca nadie le ha visto jamás. Nunca. Entonces existe un solo Dios. ¿Cómo se llama ese Dios? Se llamará Buda, se llamará Alá, se llamará Sai Baba. Podemos mencionar otros. De hecho, la palabra del Señor prohíbe que en nuestros labios haya nombres de dioses paganos. Y nosotros los decimos.
Entonces, no vamos a hablar acerca del nombre porque podríamos tardar mucho tiempo, tanto queriendo explicarlo con la Biblia como con la historia, y de acuerdo a la tradición, llevaríamos mucho tiempo, pero podemos identificar al único Dios santo y verdadero, al único Dios. Y lo vamos a identificar primero como el Dios de Abraham. ¿Está escuchando? Comparta conmigo la lectura de Génesis capítulo 12. Capítulo 12 de Génesis. Y busquemos identificar por qué ponemos como el Dios de Abraham si no es el primer hombre en la tierra. Podría ser el Dios de Noé también. Podría ser el Dios de Set también. El Dios de Adán también. Pero lo identificamos en Abraham porque es en Abraham donde la nueva generación nace, y por medio de él toda la tierra y todas las familias en todo el mundo son bendecidas. En Abraham. Imagínense. Vamos a leer el capítulo 12 y solamente vamos a leer el versículo más conocido, los dos más conocidos, capítulo 12, versículo 2 y 3, donde dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y aquí lo más fuerte: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De Abraham habla la Escritura como uno de los héroes de la fe. Pero no hubo un hombre tan lleno de fe, un hombre tan sorprendente, admirable, como lo fue Abraham, hablando a nivel humano. Que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y luego dice que cuando él diezma al Señor, dice en Hebreos, que diezma hasta por Leví, que ni tan siquiera había nacido. Da los diezmos por Leví, hijo de quién? De Jacob. Imagínense, un bisnieto donde él no lo había visto aún. Entonces identificamos primero como el Dios de Abraham. Segundo, lo identificamos como el Dios de Isaac. Y tercero, como el Dios de Jacob. Y como a Jacob se le cambió el nombre, es el Dios de Israel. Amén. Entonces, cuando le pregunten a usted, ¿a qué Dios adora? ¿Cuál es la identidad de ese Dios? Puede decirlo con libertad. Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Israel. ¿Dónde va a encontrar el testimonio usted? Capítulo 2 de Hechos. Todo el testimonio. Léalo. Lea cuando también en el capítulo 4, 3, 4 lo habla. Cuando el apóstol Pablo también da testimonio. Lea, dice, el Dios de vuestros padres. ¿Quién? Abraham, Isaac y Jacob.
Sin embargo, hermanos, ¿por qué trato de hacer énfasis a esto? Porque la iglesia ha perdido a sus padres de sus mismas raíces. Ahora la iglesia tiene otros padres, a quien identifican como sus padres de la iglesia. Usted puede buscar quiénes son los padres de la iglesia. Ya no son Abraham, Isaac y Jacob. Porque ese es el trabajo del enemigo de la verdad. Ese es el trabajo del enemigo de la verdad. ¿Por qué trato de explicarle esto, hermanos? Por la sencilla razón de que cuando usted invoca al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, está invocando al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Abraham para hacer de él el fundamento de toda la simiente de bendición para el mundo entero, para todas las familias. Recuerde que para que se cumpliese esa palabra tenía que venir el Mesías. En la simiente de Abraham. Ahora bien, primer fundamento de la fe, un solo Dios. Segundo fundamento de la fe, un solo pueblo. Quiero, hermanos, esto es un poquito delicado porque ha sido una doctrina que se ha debatido por mucho tiempo. Porque hay un enemigo de la verdad. Hay un enemigo de la verdad. Sin embargo, aquel que va detrás de la verdad no se pierde. Palabras del Señor al profeta Jeremías dice que aquel que vaya por este camino, por muy torpe que sea, no se va a perder. No se va a perder. Primero, un solo Dios. Segundo, un solo pueblo. Primero, encontramos la promesa de Dios a ese pueblo que es la simiente de Abraham. Lea conmigo en el siguiente libro, que es Éxodo, capítulo 19. Ayúdanos, Padre. Quiero ir rápido porque ya se me terminó el tiempo. Capítulo 19, versículos 5 y 6, leemos así. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gloria a Dios, aleluya. Estas palabras se las está diciendo a Moisés para que se las diga al pueblo de Israel. Ahora bien, ¿dónde encontramos estas palabras en el Nuevo Testamento? Las encontramos en diferentes partes, pero la más conocida es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Amén. Quiero aclarar que esa porción el apóstol Pablo la está escribiendo a los judíos expatriados de su tierra. No se lo está escribiendo a gentiles.
Se lo está escribiendo a judíos que han sido expulsados de la tierra o los que van huyendo de las matanzas que hubieron en ese entonces. Si usted lee en la introducción, ahí dice a los expatriados. No es a gentiles. También la iglesia entra acá, y eso es lo que quiero compartirle en este fundamento. Un solo Dios, un solo pueblo. ¿Dónde lo encontramos? Primero que quiero leer las siguientes afirmaciones y mandamientos que encontramos en la palabra del Señor. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y aquí, escuche: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios, escuche, un único Dios, a un único pueblo. Con todo tu corazón. Le dice, con todo tu corazón, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yeah. Y luego el mandamiento continúa. Ahora vamos a ir a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Y vamos a leer para ir más rápido, porque el tiempo ya me avanzó. Versículo 29 dice, 12:29, ¿lo tiene? Dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos son? Uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y qué dice? ¿Qué dice su Biblia? El primer mandamiento. Este es el principal mandamiento. ¿Hay otro mandamiento mayor que esos? No. No lo hay. No lo hay. Gloria a Dios. Se dice en hebreo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, Adonai el Señor, Adonai uno es. Por eso es que Israel no puede creer en otro Dios. No podemos condenar a Israel porque no quiere creer en otro Dios. Y esto es un tema más grande todavía, porque no reciben a Jesucristo. Porque el cristianismo enseña a toda la iglesia que Jesucristo es Dios. Y ese es un problema, hermanos. Tanto en la iglesia cristiana es polémico, y no digamos para los judíos. Porque no hay otro Dios.
Y esas son las palabras que el Señor le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Son palabras del Maestro. Entonces, ahora tenemos un solo Dios y tenemos un solo pueblo. ¿Dónde entramos nosotros? ¿Qué nos han enseñado a nosotros? Que nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Israel fue desechado. Eso nos enseñaban a nosotros. El apóstol Pablo no nos enseña eso. Que es el apóstol a la gentilidad. No nos enseña eso. Y para eso quiero que vayamos a Romanos capítulo 11. Ya voy terminando. Ya voy aterrizando por si alguien quiere ir al baño, ¿verdad? O ya se aburrió. Romanos capítulo 11. Este es un tema muy amplio, pero estoy tratando de hacerlo muy corto porque el tiempo ya se me terminó. Y no quiero abusar del tiempo que se me ha dado. ¿Lo tienen? Amén. Capítulo 11, fíjense que en cuanto a esto, empieza a hablar desde el capítulo 8 acerca de esto, pero quiero que leamos las palabras más fuertes en el capítulo 11 de Romanos. Dice, en el versículo 11 dice así, escuche bien, y usted ponga atención a estas palabras, porque de esto depende que nosotros comprendamos para nuestra propia salvación. Dice, digo pues, el apóstol Pablo, diciendo estas palabras, han tropezado los de Israel para que cayesen. ¿En cuántas maneras dice? ¿En cuántas maneras dice? Léalo usted mismo, hermano. No deje que yo le vaya a meter cosas en la cabeza que no son. ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Y escucha lo que dice el siguiente, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacerlo. Aquí es donde entramos nosotros. Porque revela el apóstol Pablo cómo nosotros fuimos introducidos al pueblo. Se nos enseñó a nosotros que nosotros somos el Israel espiritual y que el Israel terrenal ya no vale. Eso se nos enseñó a nosotros. Yo no sé si a usted le enseñaron eso me enseñaron a mí. Pero a mí eso me enseñaron. Sin embargo, yo no lo creía en mi corazón. No lo creía. Y sigue diciendo. Y esto es muy profundo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, imagínense. Si su transgresión es la riqueza del mundo. Y su defección, la riqueza de los gentiles. La pregunta que se hace el apóstol Pablo, ¿cuánto más será su plena restauración? ¿Por qué cree que a Israel ahorita no lo pueden vencer? Porque resucitó. Resucitó el Estado de Israel y Dios está con él. Entonces usted va a leer más adelante solamente eso, que dice que algunas de las ramas fueron separadas. Aquí dice desgajadas, pero dice que fueron separadas para que nosotros pudiésemos ser injertados en el árbol natural. Fueron apartadas para que nosotros pudiésemos ser injertados en ese árbol. ¿Cuál árbol? Israel.
Porque dice que ahora somos coherederos. Y ahí vamos ahorita a Efesios capítulo 2. Ya son los últimos. Efesios capítulo 2. Versículos 11 en adelante. Y vea, esa es una revelación, hermanos. No mía. Porque el conocimiento es revelación. Y escucha lo que dice. Por tanto, acordaos, aquí sí le está hablando a los gentiles. Le está hablando a la gentilidad, a los que no son judíos, a los que no son israelitas. Le dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y escucho lo que dice el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin el Mesías de Israel. En griego, el Cristo. En aquel tiempo. ¿Alejados de dónde? Lean, hermano, por favor. Estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces, ¿cómo nosotros somos otro Israel? Y el Israel que está ahorita está desechado por Dios. En la enseñanza bíblica no cabe. Cabe en la teología del engaño. En la teología bíblica no cabe. ¿Y ajenos qué? A los pactos de la promesa. Esto es importante, hermano. Si fuéramos un Israel nuevo, ¿qué pacto hicimos nosotros? ¿Qué pacto? ¿A dónde? ¿Cuándo? Históricamente, ¿dónde? Pacto solamente encontramos con Abraham, con Isaac, con Jacob, con el pueblo de Israel en Sinaí. Encontramos pactos y promesas. ¿De dónde nace un nuevo Israel espiritual con esas características? ¿Dónde? Yo sé que esto les va a dejar muchas preguntas, muchas inquietudes, pero es bueno. Y pidan la guianza del Señor por su palabra. Y dice el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ensoberbecernos por el pueblo al cual nosotros hemos sido injertados? ¿Por qué nosotros ahora oramos por Israel? Porque somos parte de él. Somos parte de él. ¿Cómo vamos a decir que Israel está violando los derechos humanos? Eso es, hermano, falta de sentido común. No estoy diciendo que el gobierno sea perfecto. No estoy diciendo eso, no me vaya a malinterpretar. Sé que los gobiernos, porque aún el gobierno de Israel está en manos de gentiles, pero eso no significa que no sea el pueblo de Dios. Por eso es que nosotros oramos ahora por Israel. Y yo en mi oración oro también por aquellos que no son parte de Hamas, ¿verdad? Hamas, que no apoyan la guerra y que no son israelitas. Yo oro por ellos. Que el Señor tenga misericordia, porque son gente inocente también. Hay niños, mujeres, que dicen no a la guerra. Y muchos de ellos creen en el Dios de Israel, pero no pueden declararlo, porque eso les estaría dictando la pena capital, la pena de muerte. Porque para el mundo musulmán no hay otro Dios tampoco. Y esa es otra herencia.
Ellos no pueden creer en otro Dios tampoco, solo en Alá, que ellos así le llaman al Dios de Abraham. Imagínense que no es ni otro Dios, sino que es el Dios de Abraham. Fue con Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, no podemos, hermanos, estar en contra de Israel, porque Israel es el pueblo al que nosotros pertenecemos. No podemos. Podría ahondar yo más en esto, hermanos, pero quiero terminar con lo siguiente. Primer fundamento, un solo Dios. Un solo Dios. Segundo fundamento, un solo pueblo. Tercer fundamento, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Yo normalmente grito mucho cuando voy a predicar, pero hoy he querido que no sea tan emocional, sino que lo comprendamos. ¿Quién lo tiene? Quiero que me lo lea, hermano, por favor, ayúdeme. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea. El fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre él edificó, recibirá recompensa. El versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. fuego. Amén. El tercer fundamento es Cristo, en griego. Transliterado del hebreo es Mesías o ungido. Un Dios, un pueblo y un Mesías. El fundamento. ¿Por qué es un fundamento este? Porque cuando vamos a hablar de la redención tanto de Israel como para la gentilidad, no hay otro más que Jesucristo. Amén. Y usted ahora lo va a escuchar por muchos lados, canciones, predicaciones. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Directamente del hebreo. Es el único fundamento. Hay un canto cristiano muy bonito que dice: no hay otro Salvador aquí en el mundo para mí. ¿Por qué causa? Porque no hay otro fundamento. No hay otro fundamento. Hechos capítulo 1. Solamente dos porciones más me quedan, esta y la siguiente. Porque vi que algunos ya se me están durmiendo. No, estoy viendo más, estoy bromeando. Estoy bromeando. Capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 11, versículo 10. Ya voy a leer desde el 9 para que lo entienda bien. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo
Jesús, y en hebreo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Se da cuenta por qué es el fundamento? Amén. Número uno, cuando nosotros le vengamos, cuando le veamos que Él viene primero como le habéis visto ir entre las nubes. Yeah. Número dos, como un cuerpo glorificado. Un cuerpo que ya no puede ver la muerte, que ya está vencida y tiene la llave Gloria a de la Dios. muerte y del Hades en sus manos. Y número tres, le vamos a ver con las heridas en sus manos, Yeah. frescas todavía, que imparten perdón a la humanidad, testificando Poderoso que es. su sacrificio fue verdadero y único, Poderoso. que no ha habido otro sacrificio mayor que ese. Amén. Y es por esa causa que usted está aquí, Yes, Lord. redimido, perdonado, Aleluya. y ahora teniendo comunión directamente con el único Dios verdadero por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Bendito sea su nombre. A mí me emociona demasiado, hermano. A mí Perdone. también, hermano. Gloria a Dios. Y viene también con un objetivo. Quiero que leamos ya el último versículo, segunda de Corintios, capítulo 5. Y con esto aterrizamos ya. Bendito sea Dios. Aleluya. Capítulo 5, versículo 10 de segunda de Corintios. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Ya con eso termino, hermano. Por Dios santo. Me cuesta sinceramente a veces tratar de controlar los espacios que doy por cada uno en el tema, los puntos. Se me va el tiempo. Por eso yo les voy a sugerir algo, mis hermanos. Perdónenme si no se lo ha dicho el pastor, si no se lo ha dicho el líder, se lo voy a decir yo. Respeten el tiempo de la predicación. Por favor, ahí está el reloj, tanto como el que dirige, como el que pasa. Por favor, mire el reloj. Sí. Ya le han dicho a qué horas tiene que entregar el que está dirigiendo. Por favor, vea el reloj cuando sea el momento. Ya, por favor, no importa que todos quieran pasar, ya, Ya se acabó. sentaditos, por favor. Quietos. Es el momento de escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Se lo digo en el nombre del Señor. Ya. Nuestro Dios es un Dios de orden. Aleluya. Si no le gusta, pues reclámele al Señor. Gloria al Señor. Capítulo 5, versículo 10 dice así su palabra. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ay, Padre. Ayúdanos. Predicamos la venida de Cristo y hablamos que Cristo viene. Gloria a Dios por eso. Y va a venir. Gloria a Dios. Pero debemos de tener Gloria. Gloria. temor Ya. cuando nosotros hablamos de eso. Porque si nosotros no estamos viviendo una vida agradable delante de los ojos del Señor, más vale que tengamos miedo de su venida. Aleluya. O le digamos, Señor, tárdate un poquito en venir mientras me estoy acomodando en mi vida. O empezar ya a trabajar en la vida, ¿verdad? Trabajar, Señor, ayúdame, fortaleceme, ayúdame, alumbrar mi mente, alumbrar mi corazón. Señor, dame, Señor. Y empezar a buscar. Porque es necesario que nosotros nos presentemos delante del juez ahora. Aleluya. Hermanos,
Sinceramente, trato de tener mucho cuidado con eso, porque la apostasía ha invadido la iglesia desde hace años y la hipocresía religiosa se deja ver a leguas. Se deja ver a leguas. Aquí todos somos santos. Aquí todos somos buenos. Aquí yo soy muy bueno. Porque creemos que Dios está solamente aquí. Cuando nos congregamos. Y cuando salimos, nuestro vocabulario ya no dice gloria a Dios. Nuestra mente ya no piensa en el Señor. Nuestras acciones ya no son de un creyente. Nuestra vida común en la casa, con los amigos, con los trabajadores, donde trabajamos, no da testimonio ni nos creen que somos creyentes en el Señor. No nos creen. Porque nuestra conducta es una conducta vergonzosa. Pero aquí gritamos gloria a Dios y aleluya. Sí, sí. Más vale que, oiga, porque es un espíritu. Yo no soy que si alguien anda así, pues no es creyente. Yo no estoy diciendo eso. Pero más vale que nos limpiemos, como dice su palabra, de toda inmundicia. Nos limpiemos de toda inmundicia, porque el Rey y Juez viene. Viene, hermanos. Aleluya. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Él? ¿No lo ha pensado? Solamente ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Y cuando Él venga, estaremos temblando delante de su presencia, porque no hemos vivido vidas rectas y agradables delante de su presencia. Aleluya. Santo. Porque no hemos vivido una vida honesta. Hemos sido deshonestos, hemos sido ladrones, hemos sido lo que sea, sinvergüenza. Engañando a los hermanos. Que pidiendo predicaciones en otras iglesias, a los que predicamos, con tal de que nos den ofrendas. Gloria a Dios. Vendiendo nuestro ministerio. Y nos enojamos cuando no nos dan nada. No vuelvo a ir a esa iglesia. Porque cree que el evangelio es suyo. El evangelio es un regalo que Dios nos ha dado. Y es un regalo que debemos de dar continuamente a todos. Sí, cierto. Es verdad. Lamentablemente yo he ido a una iglesia, he ido a otra y a otra. Y en unas me tratan como príncipe. Y en otros no. Y en otras me tratan como un ángel, que ni agua me dan, porque no me ven. Sinceramente, hermanos. Es verdad. Pero no me ha importado. A donde me han dicho, hermano, puede venir a predicar. Amén. Aleluya. Que no te importa. Termino con eso. Gloria a Hay Dios. una porción más que es más fuerte que la que acabo de leer, pero no la voy a dejar para una próxima. Pero nuestro Rey viene. Sí. No se olvide de los fundamentos que hemos hablado hoy. Número 1, un solo Dios. No hay más. Número 2, un solo pueblo. Y en ese pueblo nosotros hemos sido injertados. Y el fundamento que está puesto para salvación, Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Bendito sea nuestro Señor, bendito sea su nombre. Rogamos en pie. Rogamos en pie.